Apocalipsis capítulo 8, el versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Hermano, la oración es importante. Y dice que allí todas estas oraciones, hermano, estuvieron allí. Y cuando el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, dice, y lo arrojó a la tierra. ¿Y qué hubo cuando lo arrojó a la tierra? Hubo truenos, hubo voces, relámpagos y un terremoto. Eso quiere decir, hermanos, algo muy importante. Allí, gloria al Señor, hermanos, se le añadió incienso a esas oraciones del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, de la iglesia del Señor, de los que tienen comunión con Dios. Y cuando ese incensario, hermano, se derramó sobre la tierra se estremeció, porque la oración tiene un gran poder. Pero no entendieron. La oración tiene poder. En la oración hay vida, en la oración hay presencia de Dios, en la oración hay poder del Espíritu Santo. Y esas oraciones, hermano, ese clamor del pueblo, todas las oraciones de la iglesia, por todos los tiempos, por todos los milenios, por todas las civilizaciones, hermano, que un día hombres y mujeres levantaron delante de la presencia del Señor, todas esas oraciones, hermano, son importantes, que hacen estremecer, aleluya, aún el mismo infierno. Porque hubo los relámpagos y hubo truenos y un terremoto allí, hermanos, en el séptimo sello. Toda persona, hermanos, que se enfría espiritualmente, todo cristiano que ha dejado que el fuego de la comunión con el Señor se apague, debe reconocer que ha descuidado la oración y que ha descuidado su tiempo con Dios. Por eso, hermano, a veces hay situaciones en la vida, no es igual cuando uno está orando que cuando uno no está orando. Usted se va a sentir por experiencia, todos lo hemos sentido. No somos iguales. Hay una gran diferencia, y esa gran diferencia la podemos sentir en nuestro corazón. Y por eso, hermano, y otras cosas, hay confusión, la ira, hermano, el desánimo, la confusión de la mente. Perdemos la visión de Dios, porque cuando venimos, hermanos, en oración ante el Señor, entonces nuestras cargas se van, descansamos en el Señor, nuestra visión se amplía, miramos lo de Dios de una manera diferente. Ya podemos ver la bendición de Dios. Cuando no hay oración, solamente vemos las dificultades, solamente vemos los obstáculos, solamente podemos ver, hermano, allí, hermanos, y hay entonces enojo en nuestras vidas, hay murmuración, pensamos que nos están haciendo la vida imposible. Pensamos que estamos peleando contra el mundo y el mundo contra nosotros, porque perdemos la visión, perdemos de vista en dónde está la bendición de Dios para nuestras vidas, porque perdemos esa visión espiritual que solo la puede dar el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, hermano, ya uno dice, ¿para qué voy a esa iglesia? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a vigilar? Porque para nosotros ya no hay ese entusiasmo en nuestras vidas, sino que por cuanto hemos perdido la visión espiritual, entonces para nosotros lo de Dios ya no representa la prioridad en nuestras vidas. Ya la prioridad para nosotros es la televisión, es el WhatsApp, es el Face. Ya la prioridad para nosotros es precisamente, hermano, otra cosa.
en nuestras vidas porque hemos perdido la visión. Ya no podemos ver que hay una bendición de Dios para mi vida. Ya no puedo ver, aleluya, que allá tal vez a lo lejos hay una victoria de Dios para mi vida. Ya no puedo ver, gloria a Dios, que hay una gloria de Dios, que hay un poder, que hay una unción fresca del Espíritu Santo para mi vida. Yo ya no puedo ver, ya no puedo entender, y entonces hay pereza en mi corazón. Y cuando uno ora, uno dice: qué pereza otra vez. Porque uno, hermano, cuando uno no ora, hay un enfriamiento espiritual. ¿Verdad que lo reconocemos? Hay un enfriamiento en nuestras vidas. La oración es una piedra indispensable en mi altar personal con Dios. Un cristiano que no ora es un cristiano que no habla con Dios. Y un cristiano que no habla con Dios, entonces ¿con quién habla? Muchos hablan solo con la novia, con el novio. Porque eso sí, hermano. O habla precisamente con esa persona que está enamorado, enamorada. 3 de la mañana, toda la noche, absolutamente no pasa nada. Pero hay un Dios en los cielos que desea que hablemos con Él. Estamos hablando con personas que no pueden ayudarnos, que no pueden cambiar nuestra situación, y no hablamos con el que todo lo puede. Hay un Dios en los cielos, hermano, que desea hablar con cada uno de nosotros, que desea hablar con nuestras vidas, que desea comunicarse, que desea, hermanos, oír nuestra voz. Y yo le decía en algunas ocasiones, hermano, a veces es un problema para hablar con personajes que están en posiciones elevadas en nuestro país. ¿Cuántos quisieran hablar con el presidente, hermano? Pero es imposible, es difícil. Pero el presidente no es mayor que Dios. Dios es mayor que el presidente de Colombia, que el presidente de Estados Unidos. Dios es el que quita reyes y pone reyes. Dios es mayor que las fuerzas de Rusia armadas, que el presidente de Rusia, de Estados Unidos, de China. Dios es mayor, porque Dios es el dueño de los cielos y de la tierra. Pero ¿sabe qué? Dios sí tiene tiempo para el más humilde de esta tierra. Pero ¿sabe qué? Dios no nos deja esperando. Dios no nos deja ahí esperando, como diciendo: no tengo tiempo hoy, venga dentro de un mes. Dios es un Dios que atiende al más humilde de la tierra, al que no tiene nada, al que no tiene una casa de pronto, al que está en el campo, aquel hombre, aquella mujer que no sabe hablar, o que no ha estudiado, que no sabe leer, a la persona más sencilla, a la persona más humilde. El Dios de gloria, hermano, lo atiende. Dios lo atiende. Y Dios está dispuesto a atendernos. Está dispuesto a oír nuestra voz. ¿Cuándo? Gloria al Señor. Y digo de pronto para los que no están orando: ¿cuándo usted le va a dedicar un tiempo al Señor? Y usted va a decir: voy a empezar a hablar con Dios todos los días. Voy a vigilar, voy a dedicar esta medianoche para hablar con mi Dios. Dios está deseoso de oír su voz. Y fíjese, hermano, como hemos hablado en muchas ocasiones, que los que no tenemos tiempo para Dios somos nosotros. Que Dios, que es el dueño de los cielos y de la tierra, tiene todo el tiempo para nosotros. Y nosotros que somos dependientes de Dios, y nosotros que necesitamos de Dios, y nosotros que recibimos todo, absolutamente todo de Dios, no tenemos tiempo para Dios.
No hay tiempo para el que nos da la vida. No hay tiempo para aquel que nos prospera, para aquel que abre puertas, que nos da trabajo. No hay tiempo para aquel que nos da fuerzas cada día. No hay tiempo para aquel que nos cerca con su gloria y nos guarda de tantos peligros. No hay tiempo para Dios. Y Dios es detrás de nosotros, hermano. Y ya para terminar, oí un testimonio de un cantante cristiano, no sé, es de Brasil, y hace algunos años oí su testimonio. Después de mucho tiempo, otra vez está, gloria al Señor, lo han sacado y habla precisamente de lo que le sucedió. Y este cantante cristiano, hermano, él cuenta que Dios empezó a bendecirlo y empezó a cantar y empezó a tener una buena acogida, buen, gloria al Señor, desempeño en Brasil. Y bueno, en muchas partes del mundo. Y empezó a ser invitado. Y este hombre que le componía a Dios empezó a descuidarse de Dios. Y empezó a viajar en avión, hermanos. Y bueno, invitaciones para un lado, invitaciones para el otro. Y empezó a olvidar a Dios. Ya no oraba. No oraba, hermano, ya no tenía comunión con Dios. Pero de pronto, en un momento dado, hermanos, Dios hace algo. Y es que Dios empieza a cerrarle las puertas. Y cuando Dios empieza a cerrarle las puertas, hermano, Él dice que se sienta allí en su cama y se sienta con su esposa y empieza a desesperarse. Y se desespera porque el celular ya no le suena, ya no tiene invitaciones, y pasan los días, gloria al Señor, y empieza a desesperarse, y empieza a hablarle a su propio celular y a decirle: timbra, por favor, timbra, que alguien me invite. Pero nadie lo invitaba. Cuando, hermanos, no alcanzaba precisamente a ir a todas las invitaciones. Y de pronto, hermanos, entonces se pone como bravo con Dios. Y dice: Dios, ¿qué está pasando? Las puertas se me han cerrado, y entra en una depresión. Y de pronto sale allí en su sala, hermano, entonces se sienta y coloca otra silla. Y empieza a decirle: Dios, venga, siéntese aquí. Yo necesito que vengas y te sientes aquí y hables conmigo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero no aparecía Dios. Estaba sola, vacía. Y de pronto se levanta, hermanos, un poco airado de su silla y oprimido. Pero de pronto se oye una voz. Y esa voz fue una voz fuerte que le dice: quien necesita hablar contigo soy yo. Yo soy Jehová tu Dios. Quien necesita hablar contigo hoy. Y Dios empezó a hablarle. El Señor empezó a hablarle en ese momento. Y en ese momento Él empezó a escribir lo que Dios empezó a hablarle. Y algunas de las cosas que Dios le habló las voy a leer en esta mañana. Y Él le pone allí una carta de Dios. Era la carta de Dios para su vida, pero podemos decir que es la carta de Dios para todos nosotros, para la iglesia. Y el Señor le dice de la siguiente manera: todo lo que yo quería era hablar contigo más tiempo, pero usted ya no tiene tiempo para mí. Todo lo que yo quería era ser su amigo, mas mi espacio usted llenó también. Nunca más conversamos de madrugada, y en silencio ya no escucho tu voz. Cuánto te extraño nuestras conversaciones y los secretos que habían entre nosotros. Fue por eso que yo cerré las puertas para ver si usted se acordaba de mí. Ya no soporto permanecer en esta indiferencia.
No, ya no es posible vivir así. Le decía a Dios, sus negocios son más importantes que yo. Fue hace mucho tiempo que lo escuché a usted llamándome, mi amigo, cuánto te extraño, cuánto extraño de usted. Yo necesito conversar contigo. Es tiempo de volver y de arrepentirse. Yo vine aquí para nosotros reanudar nuestra amistad. Es tiempo de llorar y de convertirse. Aún quiero ser su amigo de verdad. Todo lo que yo quería era conversar conmigo. Mas hasta los 5 minutos de oración que usted tenía, hoy ya no los tiene. Todo lo que yo quería era ser su amigo. Mas usted consiguió tantas amistades que mi espacio usted llenó también. ¿Recuerdas cuando conversábamos de madrugada? ¿Lo recuerdas? En la cabecera de tu cama, yo siempre oía tu voz. Cuánto te extraño. Extraño tu voz y extraño tus palabras. Cuando él oyó esto, él se volvió a Dios. Y esas mismas palabras son para todos nosotros. Tenemos un Dios que quiere hablar con nosotros. Algo que me llama la atención es que Dios le dice, es que el Señor le dice, cuánto te extraño. Él le dice, por eso yo cerré las puertas para ver si usted se acordaba de mí. El Señor le dijo al pueblo de Israel, yo los llevaré al desierto y en el desierto hablaré a sus corazones. Porque en la bendición no había tiempo para Dios. Porque cuando estaban precisamente en la tierra donde fluía leche y miel, no había tiempo para él. Pero Dios le dice, te van a llevar cautiva, porque habían pecado contra Dios. Y el Señor les dice, allá en el desierto, donde no hay cobertura, donde no hay agua, donde no hay quien los ayude, donde no hay absolutamente nadie quien los refugie, allí podrán oír mi voz y podrán atender a mis consejos y a mi palabra.